Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a ver el caso 31, donde acá la idea es aplicar otro teorema que es el teorema de la divergencia, ¿no? Básicamente, ¿de qué se trata el teorema de la divergencia antes de empezar? Porque bueno, justamente la idea del problema es tratar de probar que el teorema de la divergencia es vigente, ¿no? Este teorema también lo pueden encontrar con el nombre de teorema de Gauss, ¿sí? En este sentido vamos a tener lo siguiente. Supónganse que ustedes están en el espacio, ¿no? En el que estamos acá en R3 tenemos X y Z. Entonces vamos a tener, por ejemplo, supónganse que tenemos una esfera, por decir algo, ¿no? Bueno, la esfera, ¿sí?, es el borde, lo podemos pensar como el borde de un sólido que está por dentro de la esfera, que sería, vamos a hacer la analogía como si fuera una naranja, y la cáscara de naranja sería el borde, como si fuera una envoltura o un regalo, para decir algo, ¿no? Entonces, si el volumen es lo que está dentro y el borde del volumen es la superficie que está por fuera, supongamos que nosotros orientamos esa superficie hacia afuera, ¿no? Porque cuando una superficie es cerrada sí tenemos claramente la distinción entre la dentro y la afuera, cosa que una superficie abierta no lo es tanto. Entonces acá es más simple esa forma, ¿sí? Y supongamos que vamos a calcular el flujo de un campo F, es decir, en este caso vamos a tener un campo F que va a estar definido en un dominio A, ¿sí?, abierto, incluido de R3 a R3, ¿no? En este sentido F va a ser de clase C1, ¿sí?, va a ser de un conjunto abierto, y vamos a tener a S, que es una superficie, en este caso S va a ser el borde de este volumen, ¿sí?, en este caso, donde va a ser suave a trozos. ¿Qué quiere decir suave a trozos? Que puede tener ciertas partes o ciertas regiones donde es diferenciable, y bueno, no hace falta que sea diferenciable en toda la región, pero sí que lo sea, digamos, de a partes, ¿ok? Entonces, y que a su vez es el borde, ¿sí?, de un sólido B, o sea, como la envoltura, que obviamente B también tiene que estar incluido en A, ¿no? Entonces, orientando a el campo de vectores hacia el exterior, ¿qué pasa? Podemos calcular el flujo de este campo F a través de la superficie. Recuerden que esto es una cuenta distinta de Stokes y Green, porque acá no estamos calculando trabajo, sino que estamos calculando el flujo de un campo a través de una superficie. En vez de hacer la cuenta como hacemos siempre, directamente podemos hacer el atajo de parametrizando los límites o parametrizando los intervalos de integración del volumen, calcular directamente esto con la divergencia, es decir, el nabla, producto escalar por F, y luego hacer el diferencial de volumen, que incluye las variables X y Z. ¿Sí? Eso sería el enunciado del teorema de Gauss y las propiedades. Es decir, es un atajo para que ustedes calculen una integral de una forma distinta a como lo vienen haciendo hasta ahora, para decirlo en castellano. Entonces, en este sentido, ¿sí?, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que nosotros tenemos, ¿no?, que parametrizar la superficie, primero la superficie, que es la envoltura, ¿sí?, parametrizar, digamos, el volumen que la envuelve, y luego la fuerza en particular. Entonces acá al igual que el teorema de Stokes, se puede calcular de dos maneras. Primero haciendo la divergencia, ¿sí?, luego parametrizando el volumen, y si hay que hacer un cambio de variables, luego juntar todos los elementos, hacer el cambio, y si hay que incluir el jacobiano de la transformación, se agrega, y si no, veremos cómo funciona el tema, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a empezar con la parte A, que es esta fuerza. Entonces vamos a tener la divergencia de A, que vamos a tener el vector nabla, diferencia derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, todo esto por, en este caso, 2X y al cuadrado y Z al cuadrado, ¿no? Tenemos en orden por los vectores. Entonces en cada una de estas vamos a tener la derivada respecto de X de la primera, que nos va a quedar 2, la derivada respecto de Y de la segunda, que nos queda 2y, y la derivada de la tercera, que nos va a quedar como 2z. Fíjense que esto es un escalar, o sea que lo vamos a dejar
Esto por ahora lo vamos a dejar en stand-by, no hay mayores inconvenientes en este sentido. Ahora, hay que parametrizar en este caso la región que, como ustedes lo ven acá, es una bola, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos hablando de una esfera, si ustedes usaron la ecuación, de centro 0, 0, 0, porque acá no tenemos elementos en x y z que nos indiquen que el centro está en otro lado, y de radio 1. Entonces, en este caso, supongamos, de hecho, nos viene fantástico porque es el gráfico que hicimos acá al principio, ¿no? Entonces, acá la idea sería parametrizar esta región. Como estamos en coordenadas, como es una esfera, podemos también aplicar de calcular todo esto con coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, hacer el cambio, ¿sí? Supongamos que tenemos un vector determinado acá, vamos a tener ρ, que es la norma del vector, tenemos el ángulo θ, que es con el eje x positivo, y el ángulo φ, que es con el semieje z positivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el cambio, en este caso tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 1. Tenemos que recordar que ρ al cuadrado nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, por lo tanto de acá sacamos que ρ cuadrado tiene que ser menor o igual a 1, y como ρ es una distancia por definición es mayor que 0, por lo tanto ρ va a estar entre 0 y 1. Como estamos recorriendo toda la esfera, el ángulo θ es completo, o sea, vamos a tener θ entre 0 y 2π, y luego φ, que es el ángulo entre semieje positivo de z, vamos a tener que está entre 0 y π. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora la transformación como viene. Vamos a tener en este sentido, la transformación nos queda como x, nos va a quedar como ρ por coseno de θ por seno de φ, y que nos queda como ρ por, en este caso, por seno de θ por seno de φ, y z, que nos va a quedar como ρ por coseno de φ. Es importante esto porque si bien tenemos parametrizada si bien tenemos parametrizado todo, tenemos que calcular con esto el jacobiano, ¿sí? Y ver cuánto nos va quedando en cada caso. Entonces, en este sentido, ¿sí? Acá la matriz jacobiana, de desafío si quieren hacerlo, pero pueden hacer la matriz jacobiana en términos de ρ, de θ y de φ. En este caso esto nos va a quedar como ρ al cuadrado por seno de φ, ¿sí? Y deberíamos hacer el cambio para lo que es la divergencia, que en este caso nos había quedado al principio, como la divergencia acá, que nos quedó esto, ¿no? Entonces la divergencia en coordenadas esféricas nos va a quedar como 2 más 2 por i, que en este caso queda como ρ por seno de θ por seno de φ, ¿sí? Más 2z, que nos va a quedar 2 por ρ por coseno de φ. ¿De acuerdo? O sea, va a quedar una cuenta más que interesante. Y luego todo esto incluye el jacobiano de la transformación. Entonces, en definitiva, nosotros lo que vamos a tener es, en este caso, ¿sí? Lo que nos va a quedar es la integral triple de volumen de esto por diferencial de volumen, nos va a quedar entre 0 y 1 para ρ, entre 0 y 2π para θ, y entre 0 y π para φ. Entonces vamos a tener diferencial φ, diferencial θ y diferencial ρ en ese orden. Tenemos toda esta expresión que en el limpio nos va a quedar como 2 más 2 ρ por seno de θ por seno de φ más 2 ρ por coseno de φ. Todo esto multiplicado por el jacobiano, que nos queda ρ cuadrado por seno de φ. ¿Sí? Animo a que lo resuelvan la expresión, pero ya directamente con eso queda resuelto. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo ahora, el caso B, que es el que nos había dicho acá. Acá la región es la misma, así que no vamos a cambiar la parametrización porque queda lo mismo, pero sí el campo F nos va a quedar como x1, 1. Entonces vamos a calcular primero la divergencia de F, que en este caso nos va a quedar, ¿no? Nabla, derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. Todo esto por x1, 1. Entonces esto nos va a quedar la derivada respecto de x, que nos queda 1, más la derivada respecto de y, que nos queda 0, más la derivada respecto de z, que nos queda 0, con lo cual esto nos va a quedar 1. En realidad acá no deberíamos, o sea, el cambio de variables no afecta porque es una constante, pero de todas maneras, si pensamos en la integral, recuerden que acá el intervalo de integración es el mismo, no hay grandes cambios, así que no hay, digamos, mayores inconvenientes. Entonces esto nos va a quedar r entre 0 y 1, ¿sí? El diferencial de ρ, después tenemos entre 0 y 2π del diferencial de θ, y luego tenemos entre 0
y pi, el diferencial de phi, tenemos 1 y el jacobiano que nos va a quedar como ρ cuadrado por seno de phi. ¿Sí? Y esta sería la expresión para esta región en particular. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.